Dice San Ignacio que entendiendo todo esto con la gracia de Dios, debo avergonzarme y confundirme, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos. Qué horrible ha de ser el pecado. Ellos no cometieron más que un solo pecado, y yo he cometido innumerables. Cada uno de mis pecados, graves o leves, ha sido una imitación, pálida, es cierto, pero real, de aquel grito fatídico non serviam, no quiero servir. Pero no he sido condenado, estoy en ejercicios. Es que Dios, en vez de tratarme con justicia, me trató con misericordia. Cuántas veces he pecado, otras tantas he sido perdonado. Pero alguno podría decir, eran ángeles, criaturas tan perfectas, tan superiores a nosotros, a los hombres, y por tanto su pecado era gravísimo, muchísimo más grave. Y por eso pone San Ignacio una segunda comparación. Mis muchos pecados y el único pecado de Adán. Dios hizo a nuestros primeros padres a su imagen y semejanza, los hizo espléndidos, los llenó de dones, le dio los dones naturales primero, la inteligencia, la voluntad, luego otra oleada de dones preternaturales, la inmortalidad, la impasibilidad, y para colmo encima dones sobrenaturales, la gracia de Dios, y le dio todo eso para un solo fin, para que alabando a Dios, haciéndole reverencia y sirviéndolo, llegaran a su perfección. Pero les impuso el deber de someterse al Creador. Y como señal de esta sumisión les puso el precepto de no comer del árbol del fruto de la vida. Tentados por el demonio, pecaron. El demonio les dijo, seréis como dioses si coméis del árbol, tendréis el conocimiento de Dios. Y vino el terrible castigo. Se vistieron con túnicas de pieles, dice la Escritura, que según San Gregorio de Niza simboliza la comunión con la naturaleza animal. El hombre que no se endiosa por la gracia se animaliza. Fueron arrojados del paraíso, privados de los dones sobrenaturales, perdieron todos esos dones sobrenaturales, la gracia, la vida divina en ellos. Los dones preternaturales perdieron también, la inmortalidad, la impasibilidad, y conservaron los dones naturales pero heridos gravemente. La inteligencia quedó signada por la ignorancia y la voluntad inclinada al mal, débil ante la concupiscencia. Volvamos sobre nosotros, como hicimos al reflexionar sobre el pecado de los ángeles. Por un pecado, nuestros primeros padres tuvieron que sufrir tan horribles consecuencias que habrían sido peores sin la intervención de Cristo. Consecuencias ellos y todos nosotros, hasta el fin de los tiempos, por un solo pecado. Y mis pecados ultrajan a un Dios bueno con su gravedad, con su multiplicidad, con su continuidad, deben llenarme de vergüenza y confusión. El tercer pecado y último punto de esta meditación de los tres pecados, dice San Ignacio, comparar el gran número de mis pecados y el único pecado de algún hombre que estará actualmente condenado en el infierno. Es decir, de un hombre hipotético que ha cometido un solo pecado mortal, no se ha arrepentido, ha muerto sin arrepentirse y ahora, como nos enseña la revelación, merece el infierno, está en el infierno, uno que muere en esas condiciones. Después de mi primer pecado grave, podría haber sido alcanzado por la muerte. Y si hubiera sido tan repentinamente que yo no hubiera tenido tiempo de arrepentirme, estaría yo también en el infierno. Hipótesis que no tiene nada de extraordinario cuando se piensa en las diversas eventualidades de la presente vida. No estoy en el infierno, estoy en ejercicios. Es porque no he sido tratado por Dios según justicia, sino con misericordia. Terminemos esta meditación no con angustia, sino con el alma henchida de agradecimiento. Si he sido tantas veces perdonado, ha sido gracias a Cristo crucificado, que me amó y se entregó por mí. Como dice San Pablo, dilexit me et tradidit semet ipsum pro me. Me amó. Su amor fue personal, real y personal, pro me, por mí. Se entregó por mí. Miremos el crucifijo y conversemos con el Señor delante de mí y puesto en cruz, que de Criador, dice San Ignacio, he venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Y luego de mirar largamente a Cristo, mirarme a mí mismo para ver lo que he hecho por Cristo en mi vida pasada,
Si realmente he respondido bien a tanto amor, lo que hago ahora por Cristo, con qué fervor estoy haciendo los ejercicios, si me reservo algo, si estoy disipado, desinteresado, y lo que haré por Cristo. Y así, contraponiendo lo que Cristo ha hecho por mí y lo que yo hago por Cristo, ablandar mi corazón de roca y hacerlo semejante al corazón de Jesús. Nosotros hemos pecado quizás más que el demonio y quizás con más inteligencia que Adán, ya que nuestros pecados han sido después de conocer a Cristo. La misericordia de Dios se explica en el crucifijo, mirarlo sin cansarnos. No es solo mi amigo, sino el que me está reemplazando, porque allí debería estar yo. Él no conoció el pecado, pero fue colgado entre el cielo y la tierra. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Ofrecernos al Señor, retractar nuestra mala voluntad, vergüenza porque Cristo está clavado en mi lugar, amor, gratitud, reparación y terminar con un recogido Padre Nuestro.